Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Quito. El día de hoy estamos con Carla Chávez de Ram Studio y Nicolás Nico, Viteri. Nicolás Viteri. ¿Cómo están jóvenes? Bien, Muy bien, chévere. bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Cuéntenos por favor, ¿en qué parte de Quito nos encontramos? Este es un barrio semiperiférico del centro histórico. Se llama San Juan. Estamos junto a la iglesia, la Basílica del Voto Nacional. Es la iglesia neogótica más grande del país. Y este es un barrio tradicional. Fue como el primer barrio de expansión del centro histórico hace ya mucho tiempo. Es impresionante la basílica, ¿eh? Creo que no tenía el gusto de conocerla. ¿Y cómo ¿Cómo? llegan al barrio? Cuéntenos. Bueno, Bueno, yo, lo que decías un poco de cómo llegamos. Ajá, em, en realidad, Nico pertenece a este barrio desde niño. Estuvo como la primera parte de su vida acá. Después salió con su familia, pero me parece que él siempre tuvo las ganas de volver al centro. Y encontramos esta casa que tiene un lote muy particular, que es lo que van a ver. Es una casa que tiene ya alrededor de unos 70 años, construida en adobe, en ladrillo, y con un terreno que se extiende en la parte posterior, muy largo y muy angosto. Es ahí en donde decidimos hacer la casa. ¿qué? Igual para nosotros es como muy importante, sí, toda esta cuestión de que yo crecí en el barrio, eh, pero también actualmente hay como algunos amigos arquitectos que están regresando a vivir al centro histórico. Entonces, por ejemplo, José María Sáez, que es el que diseñó esa casa, vive una cuadra acá abajo, en una casa que rehabilitó igual él. Eh, y hay un grupo de amigos, entre los que está Daniel Moreno, Al Borde y ese colectivo, que acaban de comprarse una casa igual al lado, son vecinos de José María Sáez. Excelente, todos Sí, están sí, colonizando el barrio. sí, estamos regresando en realidad. Tiene muchísimo potencial. Este terreno, como decía Carla, nos enamoró porque sí, tiene la casa antigua y con como unas tipologías más vernáculas y más tradicionales, pero tiene un patio que es increíble en la parte posterior, que fue la razón por la que decidimos comprar el terreno y ya pasarnos a vivir acá. Igual tal vez es importante entender la pendiente que tiene. Esto antes era una montaña, entonces el terreno que vamos a conocer va a ir subiendo y nos va a llevar a un nivel como ya de un cuarto piso atrás en la casa, ¿no? Entonces vuelves a tener una vista. Aparte de la vista que tienes en planta baja hacia la basílica directo, como súper imponente, desde atrás en el terreno ya vemos como un poco más expandida esa vista. Me llama la atención porque no veo los 3 metros del frente del Esa es la terreno. particularidad Sí, del terreno. Tiene esta parte frontal ancha, tiene 12 metros. Y entonces está encajada un cuadrado casi de 12 por 12 la casa antigua, la original. Y después tiene un terreno que en realidad no se ocupaba, no se podía salir a ese terreno de una manera fácil, tenías que salirte arrastrando hacia el terreno posterior. creo que era algo residual. Parece Parecería que eso. pudo haber sido algún pasaje antiguo que quedó entre lotes o en la subdivisión de los lotes de la manzana quedó este pedazo muy largo y muy angosto, que la verdad estaba olvidado ahí. Las personas que vendían la casa en el momento en que nosotros llegamos no le veían ningún valor. Y claro, para nosotros fue impactante encontrar como un tesoro ahí adentro porque es verde, es con vegetación, tiene árboles frutales, higo, que es súper típico del centro histórico, tiene mandarinas, es como un lugar de los que ya no quedan. Nuestro centro histórico es muy denso, tiene muchísimas plazas y espacio público, pero todos muy duros. Y la parte del verde falta. Entonces este es como un tesoro. Ajá. Pues adelante, jóvenes. Sí, bueno, en la casa antigua aún no hacemos absolutamente nada, en realidad estamos, primero decidimos intervenir en la parte posterior para nosotros vivir acá.
y ya habitando, como entender mejor la construcción, la arquitectura, el barrio, todo lo que está pasando aquí para decidir bien qué vamos a hacer con este bloque frontal. De acuerdo. O sea, van a ir haciendo viviendas locales. Idealmente existirá vivienda y comercio, que creemos que la parte mixta es súper importante. Y también nos parece interesante porque desde nuestras prácticas estamos muy cercanos al tema vernáculo, a la construcción con tierra, con madera. Entonces hay un bloque que merece la pena ser rescatado, que es este frontal, que ahí puedes ver que ya se han ido cayendo un poco los empeñetes de techo que habían, se descubre un poco el adobe, la tierra, a través de estas capas del tiempo. Y hay un bloque posterior que ya fue un poco más moderno, que seguramente sí lo podemos retirar para tener un patio más grande, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas ideas, pero es un proyecto que va a venir a futuro. Interesante. Sí, bueno, justo ahora empezamos a vivir acá hace 4 meses y, y estamos en el proceso de definir bien primero programáticamente qué es lo que vamos a implantar acá y bueno, después definiremos ya a nivel de diseño arquitectónico. Estas casas en el centro sufren un montón el tiempo y ya la teja y todo el techo, digamos, tiene daños graves, ¿no? Entonces entra agua, por lo que tuvimos que hacer esta sobrecubierta, que es un tema muy emergente, temporal, para que podamos protegerle un poco a la casa hasta decidir empezar con el proyecto a futuro. Igual acá se puede identificar como claramente estas tipologías, ¿no? Muy típicas de aquí del patio central, las galerías, el trabajo de la madera en la galería. Es una construcción tradicional, completamente tradicional. Eh, sí. Muy, muy interesante. Entonces, ustedes poco a poco han ido interviniendo, muchas cosas no han tocado. Sí, esta parte la verdad es que no la hemos tocado mucho, a excepción de esto que vas a ver acá, que es el acceso a este patio, porque este primer bloque tenía una salida muy bajita, eh, por lo que te digo que se entendía que no importaba mucho el patio, ¿no? Entonces se derrocó este primer bloque que tenía la salida a la altura de esta viga, ¿no? Entonces casi que te tocaba agacharte para salir. Y al desmontarlo pudimos también recuperar mucho del ladrillo que se usó en esa parte para construir todas las terrazas que ves ahí. Porque eso no existía, era más un monte, ¿no? Una montaña, no estaba contenido. O sea, ustedes construyeron la escalinata. La escalinata estaba, pero todo lo demás era como Como una una montaña, un montaña. monte. Claro. Ya. Pero sí, con el material que salió de este bloque que ves, pudimos conformar esas terrazas. Pues es un remate muy bonito, ¿eh? Como que descubres un jardín secreto. Exacto. Sí. En realidad igual nos gustó muchísimo el aprovechar el material que normalmente hubiera sido solo escombro. Sentimos que le da como un carácter muy de que siempre estuvo aquí a estos muros de ladrillo. Y bueno, al final es porque los ladrillos ya han estado aquí Claro, tienen 80 su años tiempo. y hacen parte del paisaje, ¿no? Igual todas las piedras, trabajamos los pavimentos, todos los pisos con las piedras y todas las cosas que fuimos encontrando aquí mismo en el terreno. Eh, y entonces es como un reuso de los materiales tratando de que funcionen para lo que nosotros necesitábamos que funcione. Excelente. Adelante, adelante. Sí, igual. Este muro está increíble, ¿eh? Son puros ladrillos de adobe. Este muro es del Dios. vecino. Entonces sí, agradecemos un montón poder tenerle aquí, ¿no? Como este contenedor del espacio es increíble. Está brutal. Sí, ya no entendemos muy bien cómo lo trabajaron, porque tiene un trabajo muy bonito. No sé si es una cosa del paso del tiempo y el agua, Ujú. pero tiene un terminado muy bonito, es único. Y Y bueno, de este lado la cimentación, ¿qué le pasa? no hay cimentación. No hay cimentación. Acá estamos en un lugar que tiene tierra, acá le decimos cangagua. Es una tierra muy dura con una capacidad portante muy alta. Y bueno, antiguamente no se hacían cimentaciones, no se apoyaban directamente
las paredes de adobe de tierra sobre hileras de ladrillo, como puedes ver ahí. Esta es la casa del vecino, ¿no? O sea, y lo Eh, que tú puedes ver acá es la montaña, ¿no? O sea, esto es la peña. Claro. Entonces aquí el terreno ya se estrechó. Aquí sí hay. Exacto. Aquí hay un poquito más de 350 y se va afinando más hasta el Sí. final. bueno, Este, este bloque es un proyecto en construcción. Yo soy carpintero y actualmente lo estoy construyendo en en ratos libres. Entonces aún no está terminado, pero pronto va a estar. Esperemos. Está buenísimo. sí, ¿Qué aquí es? no está cerrado, entonces tal vez. Es un bloque de servicio. Tenemos una lavandería y va a haber un baño. Nos recibe con lluvia, Quito, jóvenes. ¿En qué belleza? Pero entonces estos muros nos parecían increíbles porque todos los ladrillos son diferentes. Todos tienen diferentes anchos, tenían diferentes altos y lo que hicimos fue tratar de aprovecharles y creo que le da un carácter muy único a la resolución del paisaje. Es como un basamento, ¿no? Sí. Me recuerda a Rogelio Salmona. Hasta sus canales. Qué bonito. No, y aquí de repente todo se vuelve sumamente sofisticado. Esto ya es la intervención de la casa, aprovechando un poco estas medianeras, ¿no? O sea, el espacio que quedaba entre y siguiendo un poco la idea de las plataformas y los patios. Entonces vas a ver que la idea es que estos patios nunca se pierdan en la casa, sino que sigan existiendo. Y también las medianeras, ¿no? Lo que decías del muro de adobe abajo. Acá abajo sentíamos lo mismo, ¿no? Tenía que ser muy importante en la casa estos muros. Es como la historia del lugar. Entonces la arquitectura que propusimos eh, respetaba al máximo lo que pudimos respetar. Y son parte principal de la casa. Ahora que entremos lo vas a ver. De hecho, nos parecen tan importantes que vas a ver que son parte de la casa, ¿no? Entonces los hemos dejado desnudos, tal cual están y tal cual son de tierra, eh, para conformar estas partes de patios al interior, si quieres. Bueno, igual algo que se ver. puede observar desde aquí es que este terreno tiene una condición muy especial y es que nuestro vecino del sur decidió excavar, entonces estamos en un segundo piso Bueno, no sé si se hunda más. y nuestro vecino del norte también decidió excavar, entonces estamos también con un vacío a ambos lados, estamos en un pequeño acantilado, entonces nuestra cimentación no podía estar en los extremos y entonces hicimos dos cadenas de cimentación que van a lo largo de la casa, que son el eje estructural, y la casa entonces se vuela hacia los lados para evitar sobrecargar las peñas, ¿no? Claro. A la final estos son unos muros antiguos construidos de una manera muy artesanal, sin criterios estructurales, entonces no podíamos arriesgarnos a sobrecargarlos estructuralmente. ¿Estos muros están en su terreno o son del vecino? Es la mitad nuestra y la mitad del Es vecino. una medianera esta. Ajá. Ya. Qué elegante se ve la madera con los muros de tierra. ¿Qué tipo de madera es? Tenemos un mix de madera, en realidad. En las partes que tienen mayor exposición utilizamos madera dura. Aquí en Ecuador se llama madera de Colorado. Le dicen madera de Colorado, es como un grupo de unas 5 especies de madera eh, tropical, resistente al clima, madera dura. Y pino. Tenemos pino también ya en la parte estructural de la casa, todo lo que no recibe humedad y todo lo que está como más protegido. Bueno, y las cajas y lo que vas a ver en tema de mobiliario, que funciona también como un colchón térmico, es de plywood. Ajá. Trabajo. ¿Cómo huele todo aquí, eh? Huele riquísimo. Oigan, qué belleza es esto, ¿eh? Y cómo contrasta, ¿verdad? Cómo contrasta esta arquitectura muy contemporánea con todo lo que vimos en el pasillo, en el acceso. Bueno, ¿Cómo? esa sí fue una búsqueda como muy potente desde el principio. Entender que estamos haciendo una arquitectura ahora, pero sí respetar
las preexistencias, ¿no? Que sí sean parte del espacio. Claro, dejando los muros tal cual. Sí, un poco la idea es que haya este ritmo intercalado entre patios, terrazas y que al interior igual podamos sentir eso, ¿no? Aquí tenemos 2 cajas de madera. La primera es una caja más social, en donde podemos comer, cocinar. La segunda es un patio, que es este de aquí que está entre 2 muros, en el que no hay caja y por lo tanto el piso, la tierra, es la del terreno, ¿no? Entonces todas estas plantas que tú ves, todo está sembrado desde el terreno. Entonces es un vacío, una pausa, ¿no? Literal. Tenemos un pequeño altillo, aprovechando un poco la altura que tenemos y ganamos con esa pendiente que viene de la segunda caja, que es la caja más privada. Y es en donde está nuestra habitación, el baño y finalmente, que bueno, el baño también es un patio, vamos a ver, y finalmente un patio más de contemplación como remate. Me encanta porque se puede ver de lado a lado, ¿no? O sea, aquí le Es, dieron la es un amplitud. ambiente, sí, Monoambiente. un ambiente. Utilizamos los desniveles, ¿no? Para crear estas divisiones virtuales entre espacios, que creemos que sí nos ha funcionado bastante bien. Pero sí, la casa es este contraste o este diálogo entre lo contemporáneo, lo construido con unos sistemas más industriales, ¿no? Trabajando con plywood, con sistemas de wood framing simples y sencillos, de arquitectura de construcción rápida y eficiente, versus lo que ya existía, estos muros de tierra y ya una estructura no de wood framing, sino aporticada, con trabajo más de banistería, con destajes, con uniones, con cimentaciones un poco más trabajadas, como estos espacios que buscábamos que sean más naturales, pero que a la final terminan estando más trabajadas y creemos que ahí le pusimos más trabajo para que respeten y le den valor a estos espacios que ya existían, ¿no? Que en este caso son estos espacios de muro. Al final es un sistema modular, trabajamos también mucho con eso en los estudios. Y la idea de aprovechar el material, de modular, este módulo de la estructura tiene una, un framing cada 60 centímetros, lo que aprovecha también el panel de plywood. Entonces, de alguna manera también se enfoca a la eficiencia del material, ¿no? Y del recurso. También vamos por ahí con la idea de no poner nada cuando tenemos algo como tan valioso como la tierra, ¿no? Es chistoso justo lo que estás viendo ahí, es un higo que sale del terreno vecino, ¿no? Entonces, esa naturaleza en la esquina que ves de ese higo se sale y atraviesa la pared o el muro, eh, y ya es parte de este jardín. Esto está bellísimo, jóvenes. ¿Cómo lograron crear un microambiente aquí? Es increíble. Y las plantas hacen eso, ¿no? También como manejan la temperatura y en los cambios de temperatura de una manera increíble. Entonces también el confort térmico de la casa, aparte de los aislamientos y todo lo que puede tener, es regulado por las plantas. Sí, a la final estos son muros de medianera, ¿no? No podemos trabajar el tema de la impermeabilización en el lado de los vecinos, entonces decidimos que siempre donde los muros están expuestos tenemos jardineras con plantas que nos ayudan a regular el tema de la humedad, porque las plantas condensan la humedad ambiental. Entonces utilizamos la jardinera en la parte de allá, en esta parte de acá. También en estos espacios más naturales y donde sabíamos que tenemos una buena masa térmica con los muros de tierra, abrimos las claraboyas en el techo para poder cargar esta masa térmica durante el día y que estén liberando el calor en las noches, ¿no? Entonces los dos patios internos que tenemos en la casa tienen claraboyas justo hacia las paredes para que se puedan calentar durante el día. Increíble. Y además, pues se da perfecto toda la vegetación. Exacto. Claro, porque reciben la luz y bueno, les regamos un poco, pero como también están absorbiendo esta humedad del El- vecino, del terreno de al lado, porque aquí como la montaña ya va subiendo y ya vas a ver en el baño, ya tenemos el nivel de la tierra arriba, ¿no? Entonces ah, estamos sí. directamente, ya Ujú. el agua
esta es agua un poco del terreno, del lado. Ajá. Entonces, ahorita estamos más abajo del nivel de tierra. En la parte Acá izquierda, sí. termina así, En la siendo parte ya. izquierda, sí. Ujú, En la parte derecha estamos más arriba nosotros, ujú. Ujú. porque venía la montaña un poco, bueno, en realidad venía en diagonal así. Entonces estas partes de aquí no tenemos tierra, en la parte de allá ya estamos con, si ves el muro en este caso estamos a nivel del muro de piedra, Ujú. pero sigue subiendo y allá ya estamos un piso abajo. Ya. Me llama mucho la atención cómo trabajaron la sección del proyecto también en la parte alta. Cuéntenos un poquito cómo lo conceptualizaron este escalonamiento. Bueno, bueno, esto es el resultado de tratar de hacer la construcción más modular que podíamos hacer. Entonces, como decía Carla, tenemos dos cajas que se construyen exactamente igual, con dos framings que se construyen exactamente igual. Entonces tenemos esta caída en este sentido. La caja privada, que es la que tiene la habitación, es la misma caja dada la vuelta. Y esto nos permite ganar esta gran ventana que vas a ver ahora, que nos permite tener a la iglesia de la basílica dentro de la casa todo el tiempo. Este espacio que se creó aquí intermedio, buscábamos que sea primero un espacio útil en la parte superior. Ahora lo utilizamos un poco para estar y para trabajar o para ver películas. eh, pero también tiene el fin, por cómo lo construimos, de suavizar la luz, ya que como tenemos las claraboyas y tenemos la ventana, nos permite tamizar el acceso de luz hacia el espacio de estar, que es justo donde necesitamos que no nos llegue luz directa. Excelente. Y el sistema estructural también es muy, muy interesante, ¿verdad? Mezclan el acero con la madera, con... Eso es un poco también para darle esa ligereza. Nos parece que era importante que todas estas estructuras casi que se asienten ligeramente. Como ves, están respetando los ejes de las vigas o las cadenas que tenemos debajo, pero es muy poquito lo que se necesita para poder soportar. Es una cubierta ligera al final. Tenemos la plywood, un aislamiento y una capa de choba, le decimos aquí, es una capa asfáltica, ¿no? Ujú. Como acabado final. Entonces realmente es muy ligera. Entonces eso nos permite también tener esta esbeltez de la estructura, es muy, muy ligera. Sí, y en estos espacios tratamos, como te decía, de que el trabajo sea más fino, sea un trabajo de mayor detalle, a nivel de diseño, a nivel de ejecución, porque son estos espacios naturales y queríamos darle la importancia a lo natural y a lo que ya existía aquí, ¿no? El resto es como más invasivo, es una arquitectura que llena, que ocupa más. Y entonces no era tan importante la resolución de este tipo de detalles como el anclaje, la cimentación, que en el caso de acá sí era muy importante. En todo caso, sí es importante decir que, claro, en las cajas teníamos que incorporar dentro de las paredes los usos, ¿no? O sea, el almacenaje. Nos encanta también mostrar un poco de lo que hacemos. Nosotros hacemos cerámica, algunas piecitas de escultura, entonces siempre necesitamos estantería para poder poner las cosas que a nosotros nos interesan, ¿no? Y acá en la habitación necesitamos espacio de almacenaje y closets. Entonces, todos estos módulos reciben estas cajas que son el almacenaje en donde está todo lo que no se debe ver, ¿no? La ropa, las cosas que normalmente necesitan un espacio más cerrado. Y, bueno, incluso el baño. Está Ujú, buenísima la habitación, ¿eh? Cómo los muros son mueble, ¿verdad? exacto. En este caso, claro, se convierten en mueble y también ayudan de alguna u otra manera a este colchón térmico, ¿no? Ah, claro, todo lo frío que puede traspasar por Ujú. los muros. Sí, en algunas partes hay una cámara de aire entre la pared y la casa como tal. Hay varias capas también que se trabajaron ahí porque entendemos que esto debe resistir al tiempo y la humedad es súper agresiva, pero aparte de esas capas impermeabilizantes, digamos, tenemos aislamientos térmicos. Hemos usado fibra de coco, hemos usado Hay un cielo lana de falso roca, un cielo falso que recuperado. recuperamos, que es una mezcla de yeso con fibra de vidrio.
también tratamos de aprovecharlo en los espacios en los que teníamos menos espesor, ¿no? Ok. O sea, siempre hay un aislante entre la madera y el muro de adobe. Claro. Sí. De acuerdo. Está trabajada la carpintería al milímetro, jóvenes. Qué belleza. Oigan, y el remate del baño es un espectáculo. Sorprendente. Ese patio es un patio más de contemplación, es como el remate final, pero es muy, muy chévere y acogedor poder bañarte con total intimidad, ¿no? En este patio que es básicamente para el disfrute, sí, de la habitación, pero también del baño, de la ducha, de un baño de tina. Y otra vez las mismas claraboyas, ¿verdad? En los laterales. Siempre acompañan al jardín, al patio, porque claro, sabemos que vamos a sembrar plantas tan vivas, necesitan luz. Y sabemos que existen justo ahí los problemas de humedad, que son cosas que no vamos a poder solucionar. O sea, evitar que el muro esté húmedo no podemos, pero sí podemos evitar que la casa esté húmeda por medio del uso de la vegetación. Claro, o sea, la misma vegetación está absorbiendo toda la humedad que minan los muros. Exacto. Sí, por eso están como jardineros aquí ya, bueno, estamos Tenemos con poco una tiempo. sobreproducción de este musgo, ¿no? Pero ese musgo también es intencional. Claro, lo dejamos ya y la idea es que se cubra y la idea es que también algunas enredaderas que sembramos en la base de esa maceta natural, digamos, y ya termine cubriendo todo y se vuelva un mono verde a futuro. Está increíble. Y las plantas están súper vivas. ¿Quiénes podemos superar esto? Este mueblecito me encantó, ¿no? Cómo lo colocan retraído de la jardinera para que viva. ¿Y qué tal fue el presupuesto? ¿Tienen una idea de los costos de toda esta intervención? Sí, la construcción estuvo cerca de los $50,000, tomando en cuenta las intervenciones de todos los muros y todo el paisajismo que se viene trabajando desde la parte de la casa antigua, desde que salimos de la casa antigua hasta llegar acá a esta nueva intervención. Estamos hablando de unos $50,000. La casa tiene 60 metros cuadrados y el terreno tiene cerca de 150 metros cuadrados, la parte que ya se intervino, ¿no? Ok, entonces son $50,000 contando toda la intervención, no solamente la casa, los módulos Así de madera, es. sino todos los escalones. Sí, todo el Ya. paisaje. Todos los muros, el derrocamiento de este bloque inicial por el que salimos, que no nos permitía salir antes a esta parte del terreno. Toda la intervención que hicimos hasta ahora, acá no, estamos cerca de los $50,000. ¿Y en cuánto tiempo? Se me hace bastante bien. Sí fue un proceso un poco largo porque meter el material, derrocar con cuidado para que no se dañen tanto los ladrillos, no es un proceso tan acelerado, ¿no? Es más, buscamos gastar menos en material y más en mano de obra, que nos parece como más justo, como que apoya más a la economía de nuestras oficinas y de la ciudad, de la gente que trabaja con nosotros. Entonces fue un proceso como de 7 meses. De acuerdo, bastante bien. Y qué a gusto se siente, ¿verdad? Realmente se siente una calidez muy especial. Sí, qué pena que no nos acompaña así un tan buen clima, pero la casa tiene una calidez especial. Igual desde ahí ya puedes ver nuevamente la basílica por acá que está presente en la noche. También es como una lámpara, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces es como la casa trata de ver desde diferentes ángulos, desde todos los lados, de conectarse con el exterior, pero ser muy íntima. Entonces aquí, como ves, el baño no tiene una división muy concreta. Pero es que estás tan escondido, digamos, es un lugar como muy privado que hay esa libertad. Sí, aquí no sientes Mm, que te ve nadie. ujú. Bueno, quién sabe si el jorobado. Con binoculares, tal vez. Qué bonito, ¿eh?
Ustedes no lo alcanzan a ver tanto, jóvenes, pero ahí está. Aquí está la catedral, Ujú. la basílica. Si es que te pones aquí, tal vez ahí le ves mucho más directo. Ahí ya se Me ve. imagino que es la contraluz. Exactamente. Mm, mm. Pero además me encanta porque el espacio es muy lúdico, ¿verdad? Crece, se compacta, cambia de luz. O sea, yo creo que es una casa para jugar, ¿verdad? Ujú. Sí. Y eso sí es muy interesante porque tienes espacios en los que tienes una altura de entrepiso de 2,10 m, Ujú. que es el mínimo, que es, por ejemplo, en este punto tienes 2,10 m entre el escalón y el altillo, pero justo al lado tienes un espacio en el que llegas a tener 5 metros del 4,50 m de altura. Exacto. Entonces es como un momento en el que te comprimes y te descomprimes como muchas veces estando en el espacio. ¿Quieres ver bueno, aquí está, como decíamos, la parte de almacenaje y también la parte de servicios, ¿no? Como Ok. así que es igual, aprovechamos ahí que se expanden a veces un poquito más los espacios al muro y escondimos también aquí el espacio que le falta al baño, ¿no? Ah, ese no me lo esperaba. Entonces parte de... Ah, está perfecto, jóvenes. Y sigue todavía una entrada de luz natural. ¿Y qué tan? No se siente húmedo el muro. Se siente bastante bien. Y este es un calentador. Así Sí, es. Ok. Ese es el calentador de toda la casa. es el calentador de la casa. Sí, Es bien funciona pequeño. súper bien. Creo que están Sí, es, asombrados es de alguien más, no un, sé si lo hizo. Ujú. es un calentador de inducción, Ujú. entonces más bien es bastante eficiente, trabaja muy, muy bien. Excelente, jóvenes. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? La casa tiene 60 metros cuadrados. 60. Y a ver, realmente son 60. Sí, sí, Porque la se casa siente más mide, grande, ¿verdad? me imagino que es por lo que es un monoambiente que se siente como más amplio, pero estamos hablando de 350 por casi 15 metros. Tal vez vale la pena subir y ver desde... Sí, yo sí subiría. Sí. Sí, Claro, es que eso es lo que hablamos de esta arquitectura topográfica. Esto yo creo que es la definición clara. Una arquitectura donde van cambiando los niveles, Ujú. ¿verdad? O sea, es un solo espacio, pero el cambio en los niveles es el que te diferencia, ¿no? Es el que separa. Sí, fragmenta un poco las áreas y te da la sensación de que estás viviendo otro espacio, ¿no? Al Ujú. estar en un solo espacio. igual en este caso nos ayudó a que la subida al altillo no sea una subida tan grande, ¿no? Porque ya cuando estás en este nivel estás a 1,80 m del altillo y entonces la subida no es tan grande. Si me puede. Ok. O sea, y este es otro espacio, Así es. el altillo. Si quieres, igual podemos salir por ahí porque esa ventana se abre y es chévere la vista que vas a ver de Quito un poco, ya se llegan a ver los valles, otras partes de la ciudad que no puedes ver desde abajo. Si nos puede a todos. Sí, 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 sí. va a sonar un poquito, pero es la maravilla. Ahí está Igual, la basílica. igual aquí experimentamos un poco con este entrepiso. Es como un CLT artesanal con alivianamiento que permite el paso de luz. Entonces, si ves, solamente tenemos dos vigas laterales y después trabaja todo como si fuera una losa de madera, ¿no? Sí, yo todavía no entiendo cómo se está apoyando bien. Ahorita nos explicas. Ok. Uf, está buenísimo. Espectacular, jóvenes. Los perritos nos ladran, pero ahí ya puedes ver la parte de la tola a la derecha, que es
otro barrio importante de Quito, del centro histórico, la parte de la ladera y el sur, y allá está ya al norte de Quito. El contraste, ¿verdad? Entre Ujú. el pasado y el futuro. Entonces estamos en el centro de la manzana. Estamos justo en el centro de la manzana, es el corazón. La impermeabilización. Mm. Aquí puedes ver cómo cambia la topografía, ¿no? La montaña iba bajando así, es por eso que ya aquí hay terreno. Y ellos excavaron todo eso para quedar planos al nivel, yo creo que de la calle. Y su muro debe de ser de contención porque realmente está conteniendo su terreno. Sí. Es estrecho, jóvenes. Realmente ese muro es nuevo. Durante la obra tuvimos una pequeña sorpresa y ese muro que tú ves de tierra que estamos adelante era continuo y llegaba hasta acá. Claro. Y se dio. Era un muro de tapial, imagínate, igual resistió muchísimos años, pero en algún momento ya se dio. Entonces sí. Claro. Y entonces ustedes lo hicieron este. Bueno, es con el vecino porque es realmente su medianera desde abajo, porque él es el que excava, entonces la medianera compartida es desde el nivel del suelo nuestro para arriba, que es 1.5 metros máximo. Ujú. Entonces le pidieron que lo hiciera. Sí, bueno, él se encarga. De hecho, es chévere porque justamente le pudimos conocer a través de José María, eran amigos y cuando nosotros llegamos nos presentó y se pudo llegar a ese acuerdo. Sí, porque si no se iba a quedar sin muro él, ¿verdad? O Entonces, nosotros también, ajá. sí. Fíjense cómo está impermeabilizado con la membrana arriba de la madera. ¿Le tienes? Sí. Y abajo tiene una chapa. Se asientan la membrana en una chapa metálica. Únicamente en los perfiles es un flashing Ah, ok, solamente Ujú. para evitar que se regrese Ah, es un gotero. Ya entendí. Y sí le da la vuelta el impermeabilizante a la corona del muro de adobe. Eso es importante. El flashing que le llaman, pues yo creo que es este. Qué bonito el trabajo de la madera, ¿no? A mi vídeo se ve súper elegante. Y la fabricaron ustedes, tú. Sí, yo tengo un taller de carpintería. Entonces yo normalmente también trabajo algunas partes de los proyectos del estudio de Carlas. Y bueno, este proyecto ya fue en conjunto. Y, y sí, ya la experiencia tenemos ya unos 2 años de trabajo en como carpintería ya más especializada, no en construcción así rápida y como sin detalle. Entonces sí nos ha servido bastante como para poder ya llegar a construir ya con un nivel más. No es tan tradicional, digamos, no es tan común construir ahora en madera, pero somos algunos estudios amigos que estamos tratando de darle un poco más de valor y de un poco normar y que se pueda probar la construcción en madera en Ecuador y en Quito. Felicidades. La verdad que es Ujú. un gran proyecto. Y yo creo que nos enseña todas las posibilidades que tiene la arquitectura, ¿verdad? Porque esto pudo haberse resuelto de formas muy distintas y ustedes llegaron a un nivel de creatividad, creo yo, sorprendente. Arquitectos, ¿cómo están en redes sociales? ¿Cómo los podemos contactar? Bueno, mi estudio está como Rama Estudio S y yo soy Carla Chávez S. Excelente. Yo soy Nicolás Viteri, estoy como Nicolito Viteri. Excelente. Arquitectos, muchísimas gracias por compartir esta belleza de espacio. Nos veremos en un siguiente proyecto, espero. Un gusto, Seguro. bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Bienvenido. Vamos a despedirlos con esta toma, jóvenes. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!
También a primera hora, cuando entra el sol del este, porque viene así, atraviesa esa ventana, tamiza un poco el deck y hay como unas sombras increíbles. Claro. Ujú. Yo creo que estuvo muy bonito. Tiene un ambiente también, yo creo que muy místico el que no Ujú. tenga la luz directa. Sí, Me sorprendió muchísimo ese patio. sí, muy chévere. Lo terminan perfecto. Ujú. Y todos los espacios tienen como la medida exacta, ¿verdad? Fíjense, ¿cuánto tiene de ancho este baño? ¿Como 2.50? Entre muros tiene en esta parte, en la parte más fina que sería donde está la ventana, tiene 3,30 metros. Ok. Y en el otro sentido. En el otro sentido tiene 3,60 metros hasta la ventana. Desde el borde de la caja de madera hasta Ujú. la ventana tenemos 3,60 metros. 360. En el otro sentido, ¿cuántos son? Como 5, un poco menos, en el largo. No, 3,30 metros. Ujú. 3.30. 3,30 metros Sí, por 3,60 metros. claro, la banquita esta, que es un Sí. muro también que contiene un poco esa parte del jardín, Ujú. eh, tal vez como que te reduce un poco El la idea espacio. del Del espacio, espacio. ¿no? Pero Ujú. te sirve igual como un espacio para estar, contemplar un poco el jardín. Sí, no, la banquita está perfecta. ¿Y ese es un guayabo japonés o soy yo? No, ese es un árbol de acá típico que se llama rayán. Ajá. Y De hecho, es medicinal, es un árbol que se usa y que puedes beber un té también para las articulaciones, de algún tipo de dolores, Para pero es muy todo, sí. tradicional del centro histórico de Quito, bueno, de Quito en general. Ujú. no da una fruta dulce. No, No, Ah, este no entonces tiene es otro. fruto. Ujú. no, Que ese es un endémico bien quiteño. excelente. Ujú. Sí, ya con la luz artificial también le da un toque cálido muy elegante. Mira, qué bonito. Me encanta que su jardín está en el centro de la casa. Sí, decidimos hacer este lugar aquí en el centro y no allá, porque normalmente estaría tal vez el área de la sala o el salón primero, pero nos parecía como muy íntimo, ¿no? Al final somos personas que no recibimos muchísima gente, sí, esporádicamente, y es más para nosotros, ¿no? Entonces nos parecía como lindo este espacio, como muy acogedor para ver una película, para ver el fuego, leer, escuchar Igual música. era un potencial el tener estos espacios menos formales, ¿no? Como este borde de la caja que te sirve para sentarte y entonces no Claro, necesitamos tener se agranda el espacio para estar, ¿no? Entonces ya podemos como recibir un poco más no de necesitamos gente tener acá. varios sofás para cuando viene mucha gente, sino que se ocupan estos escenarios más informales, como más cotidianos, de los que te puedes sentar en donde quieras, ¿no? Esto nos pasa aquí, nos pasa en el cambio de nivel de la cocina, y es básicamente lo que haces cuando estás en un patio terrazado, ¿no? Utilizas las terrazas para irte sentando y ir dándole como usos más cotidianos a estos espacios y buscábamos que la casa también haga eso. Y se conecta también con el que cocina, ¿no? Es como esos usos variados. Puede estar alguien acá y alguien cocinando y te comunicas igual. Entonces, como para nosotros como pareja, que somos los que habitamos, nos funciona perfecto. Buenísimo. Ujú. Y el almacenamiento ahí está, ¿verdad? Todo en los muros. Sí, se encajan estas cajas que son prefabricadas, que eso también creo que es algo interesante que se hicieron como muy modulares y todo para aprovechar el espacio del framing y no perder más tiempo, perdón, más espacio en el almacenamiento, ¿no? Porque sí te quita un closet, te quita espacio, pero al ser visto esa profundidad ya le gana al muro. Y no tiene mucho, ¿verdad? ¿Qué tendrá? Como 15 Sí, centímetros. 15 centímetros, 14 algo. En el caso de la cocina, 15 centímetros y la habitación, bueno, tenemos los closets de 56 centímetros y el espacio del lado sur que tiene como 25 centímetros, Ujú. poquito más ancho. Estaría increíble que toda la propiedad le intervengan con esta arquitectura, ¿verdad? Con esta arquitectura de madera La sería idea es una esa. locura. Sí, yo creo que esto es como
abre boca Sí, de vamos lo que a, puede venirse adelante. buscamos es justo eso, como aprender los errores y los aciertos de esta intervención para poder seguir interviniendo el resto del terreno, ¿no? Que ya es una intervención un poco más importante, ¿no? A nivel de escala. Claro, porque todavía les faltan ¿cuántos metros cuadrados por intervenir? 400 metros tiene la casa de 400 frente. metros. Y en esos 400 metros pueden hacer varias viviendas, ¿no? Sí. Sí. De hecho, por normativa, no directamente a la calle para no afectar como la escala urbana, no se puede crecer, pero retranqueándose un poco, el volumen podría llegar a tener como 3 pisos. 4 Entonces pisos. o 4 pisos, entonces podemos crecer con un volumen un poco retranqueado. Y la idea es sí preservar la parte de tierra, pero crecer con estructura de madera, que será mucho más ligero y que nos podrá dar como esta versatilidad, ¿no? Como lo ven en la casa, esa ligereza y esa calidez que tienen este tipo de espacios en madera. Y creo que justo va a ser como buscar este diálogo entre lo contemporáneo y lo que ya existía, que creo que en esta casa conseguimos un muy buen diálogo. Seguramente será la estrategia de intervención en la casa antigua. Eh, sí, Ujú. básicamente es. Excelente. ¿Y ya tienen pensado más o menos un mecanismo de inversión? No sé si están abiertos a recibir inversionistas que quieran decir: "¿Sabes qué? Yo te aporto tanto, a ver si me quedo con algún departamento". Puede ser una opción, ¿no? Estamos totalmente abiertos, estamos analizando un poco las opciones. Creo que era importante dar este paso para entender desde aquí un poco las cualidades que queríamos buscar y seguramente se abre el proyecto para ver quién es el nuevo usuario, hacia quién va dirigido o si es que hay algún tipo de inversionista. También sí es muy importante que creemos que con este espacio ya cualquier persona que se vincule al proyecto va a entender cuál es el espíritu de la intervención, ¿no? No, Claro, la idea no sería no derrocar votar y hacer todo, todo de sino nuevo, sino ujú, darle valor a las preexistencias y también proponer un poco de intervención contemporánea, ¿no? Muy bien. el viento. ¿El viento? Es que Sí. esa no se suele abrir mucho. No fui yo, ¿verdad? No. Bueno, acá buscamos que la mampara se abra al 100% para incorporar el jardín frontal también en la arquitectura, ¿no? Que se amplíe un poco más del espacio y ahí sí ya con el deck y con el patio ya podemos hacer como reuniones un poco más grandes. O sea, tomar el sol en la mañana es riquísimo en el deck, o sea, se proyecta el espacio interior sin estar necesariamente afuera, porque todavía te cubre la cubierta, ¿no es cierto? Te protege un poco, pero se lleva un poco al extremo esta idea de estar afuera, ¿no? Entre patios. El aire igual fluye un montón, entonces estás casi que en el exterior cuando abres esta mampara. Otra vez como habitar en una gran terraza. Ujú. ¿Y qué tipo de mantenimiento requiere arquitectura de madera como esta? O sea, siempre va a haber mantenimiento. eh, la madera requiere más que nada estar siempre hidratada. Tratamos de usar más que lacas en la estructura aceite, lo que permite que el mantenimiento sea bastante básico, manual, es progresivo, ¿no? Al inicio se le da mucho más mantenimiento, los primeros 6 meses, y posteriormente va siendo cada año y así. De acuerdo. Qué bonito huele. Bueno, a ver, Sí, claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, jóvenes. Un gusto. gracias. Gracias, bienvenido.